Muy buenas, ¿cómo estamos, Jordi? Bienvenido en Entrevistas Bitcoin. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo hoy. Nada, el placer es mío. Fue, bueno, cosa mía, te escribí por Twitter, por X. Me pareció que, bueno, lo que estás haciendo tú es bastante sorprendente y me llamó mucho la atención. Así que, bueno, lo primero, cuéntanos un poquito quién es Jordi y por qué estás aquí. Pues sí, yo cuando vi tu invitación, pues me hizo mucha ilusión porque yo te llevo siguiendo en tus vídeos de YouTube de hace un tiempo. Y bueno, pues ¿quién soy? Pues soy Jordi Young, trabajo para Satlantis a día de hoy, que es una empresa de Noster. Yo he tenido varios trabajos en mi vida, he sido piloto de línea aérea, luego emprendedor, luego consultor para multinacionales. Y desde los últimos 6 años me he estado dedicando a estudiar e investigar Bitcoin. Y durante el último año he estado dando vueltas por todo el mundo, conociendo comunidades bitcoiners y conociendo también economías circulares bitcoiners. Y lo he hecho a través de esta empresa para la que trabajo, que como te decía se llama Satlantis, que es una especie de red social que utiliza este protocolo nuevo del que hablaremos hoy para descubrir eventos bitcoiners y poder conocer en persona otras personas como tú, que a veces, ¿sabes? Como cada uno de nosotros vivimos a lo mejor en ciudades o pueblos en los que si sueltas la palabra clave Bitcoin te miran raro, pues hemos creado esta red social para que sea más fácil conectar con otras personas que como tú están interesados en este tema. Nada, me parece increíble, yo es lo que pude ver así a primer ojo es tu perfil de Twitter y me pareció una barbaridad, te movías por todo el mundo como bien has dicho y eso fue lo que realmente me llamó la atención. Así que haremos la pregunta que es ¿cómo te surgió relacionar o cómo se te acercó Bitcoin con lo que estás haciendo ahora que es el Noster? ¿Cómo fue Pues esa mira, vinculación? Bitcoin es una tecnología que nos permite ser los responsables o propietarios de nuestro propio dinero. Y claro, tú empiezas por esa madriguera y te vas dando cuenta que cuanto más soberano eres en esta categoría, que es el dinero, pues te sientes como menos soberano en el resto de categorías. Y yo empecé por ahí, ¿no? Por el dinero, porque a mí siempre me ha gustado el dinero. Es decir, no es que me haya gustado tener muchos ceros, ¿no? En la cuenta bancaria, sino me ha gustado entender qué es el dinero. Tener Nadie como sabe qué es el dinero. control, ¿no? Sentir que tienes más control, ¿no? Sobre el dinero, tal vez. Primero era saber qué es el dinero, porque nadie te explica qué es el dinero. Yo de pequeño jugaba pues al Monopoly o al hotel, que sí, que hay billetes y tal, pero y un banco, o sea, una cosa es decir, vale, los tengo yo, los billetes están en mi posesión, pero, que los ha emitido un banco. Entonces no son míos. ¿Y ese banco por qué los emite? ¿Por qué tengo que confiar un papel que es de color, uno que es lila, el otro que es verde? Entonces no es tanto al inicio el control. Primero es saber qué es el dinero. Y luego, cuando entiendes qué es el dinero, dices, ¿por qué tengo que confiar en que me lo custodie alguien que él mismo es el que manipula los flujos de caja de la economía real? Entonces ahí es cuando sí, ahí es cuando digo, sí, vale, ahora yo quiero tener el control de mi dinero. Y cuando ya aprendes a tener control de tu dinero, que eso te lo da Bitcoin, dices, pues que hay más cosas en mi vida de las cuales puedo tener control. Y una de ellas es, por ejemplo, lo que se puede decir la libertad de expresión o lo que tú dices, o como a mí últimamente me gusta más llamarlo, es tu identidad, lo que es la identidad tuya en el mundo, sí, en el mundo digital. Así Vale. las mezclé, así mezclé las dos. Así vine de tener una libertad mía en dinero y decir, pues quiero ser libre en todas mis otras facetas de la vida. Y una de ellas es ser yo propietario de lo que yo digo. Vale, entonces me han estado hablando sobre Noster. ¿Cómo entras en esta empresa o cómo, que nos cuentes un poquito cómo entraste o qué vínculo hubo para... Primero es descubrirlo, porque claro, a ti te dicen Noster, Noster. Yo, por ejemplo, conocí Noster hará un año y medio ya en la Baltic Honey Badger, que es una conferencia de Bitcoin, una de las más cercanas, de las cuales puedes estar muy en contacto con los ponentes que se hace en Riga. Y
había la conferencia y cuando se terminaba la conferencia, la semana siguiente había una conferencia únicamente para Noster. Yo me di cuenta que ahí todo el mundo me conocía, me decía, oye, pero ¿tienes Noster? ¿Tienes Noster? Y yo, ¿qué es esto de Noster? Me volvía loco, ¿no? En plan, dejadme en paz. O sea, yo ya sé, si, ya estoy con varias redes sociales, que tengo que si Twitter, que si Instagram, que si historias. ¿Qué es esto de Noster? ¿Sabes? Como mi cabeza estaba como, el disco duro estaba a tope. Y yo era muy reacio. Hasta que al final, por, por escuchar a este tipo de personas, me di cuenta de que, ostras, estaba a punto de perder un tren. Yo quiero ser, igual que fui en su día, tomé la decisión de decir, soy soberano de mi dinero, quiero empezar a ser soberano Vale. Y de mi conocimiento. aquí es donde entro yo y la comunidad y queremos ser como tú. O sea, ahora mismo me está pasando como tú en ese día. Oye, ¿qué es Noster? Mm. Cuéntanos brevemente qué es Noster para todo tipo de gente que nos esté escuchando, gente adulta, más joven. Mira, tengo una explicación que yo creo que será bastante útil, que la suelo utilizar cuando voy a dar talleres para principiantes de Noster. Noster, para empezar, para que la gente lo entienda, es un acrónimo. ¿Vale? Bitcoin es una palabra que se llama Bitcoin, pues que debe de venir de bit y coin, ¿no? Vale. Noster viene de, son siglas en inglés. Notes, notes son notas. Eh, and other, la O es de other y otras. Stuff, cosas. Transmitidas, transmitted by relays, transmitidas por relés. Notas. Una nota puede ser pues una nota escrita y otras cosas, ¿qué puede ser otra cosa? Este vídeo que estamos haciendo, esto es otra cosa. Fotos, películas, documentales, canciones, música, lo que tú quieras. Notas, por tanto, cosas escritas y otro tipo de contenido multimedia transmitido por relés. ¿Qué son relés? Relés es un sinónimo, para que la gente que no sepa de ordenadores, un sinónimo de servidor o de ordenador. De acuerdo, Entonces, Noster es un protocolo tecnológico que se utiliza para transmitir información, mayoritariamente audiovisual. Entonces, para que la gente lo entienda, ¿vale? Ahora he dicho técnicamente, tecnológicamente, qué significa las siglas Noster y qué puede hacer. Pero para que la gente lo entienda, vamos a poner el ejemplo del correo electrónico. Yo te puedo enviar un correo electrónico utilizando yo Gmail y tú, por ejemplo, ProtonMail. Yo te puedo escribir un correo, ¿vale? Y te lo envío a ti. Pero son aplicaciones diferentes. Yo tengo Gmail instalado en mi ordenador y tú tienes Proton quizás instalado en tu móvil, digamos. ¿Y cómo puede ser que yo pueda enviar un email desde una aplicación y llegue a otra? Porque estas dos aplicaciones, que son empresas privadas, que no tienen nada que ver la una con la otra, que tienen intereses diferentes, inversores diferentes, a lo mejor participan en jurisdicciones diferentes, para que se comuniquen entre sí, utilizan una, un protocolo que se llama el protocolo del correo electrónico. Son una serie de, para no liar, protocolo es una serie de normas y reglas para que dos ordenadores se entiendan entre sí. de acuerdo, Entonces, en Noster es que cualquier persona que quiera tener una aplicación de Noster utilizará el protocolo de Noster. Por tanto, si buscas en la tienda de aplicaciones Noster, no encontrarás nada. ¿Vale? Es como si buscas en la tienda de aplicaciones email. No encontrarás nada. Tienes que buscar Gmail, ProtonMail. ¿Vale? Entonces Noster es al correo electrónico esa capa, una capa de normas y regulaciones. Por tanto, igual que en el correo electrónico se pueden construir encima aplicaciones de correo electrónico, en Noster se pueden construir encima aplicaciones de Noster. ¿Vale? Eso sería el punto de partida. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Quieres que le dé otro ángulo? El ejemplo que he puesto es para entender que aplicaciones de correo electrónico, que no tienen nada que ver entre ellas, se puedan comunicar utilizando un set, un grupo de reglas que son comunes, que eso es el correo electrónico. Entonces, lo que pasa en correo electrónico no es lo mismo que pasa en Nostr, sino que lo he utilizado solo como una ah, analogía. vale, Déjame ponerte otra analogía, sobre todo para tu audiencia que es Bitcoiner. Yo, desde la aplicación Phoenix, te puedo enviar a ti, que imagínate que tienes Wallet of Satoshi,
te puedo enviar Bitcoin. ¿Cómo puede ser? Si son aplicaciones diferentes. Pues porque ambas aplicaciones, por debajo, utilizan un protocolo. Ese protocolo se llama la red de Bitcoin. Entonces, Noster es un protocolo en el cual encima se le pueden construir aplicaciones que pueden ser de la misma empresa o no. Vale, En este vale, caso, vale. el ejemplo es la billetera, que no tiene por qué ser la misma. Yo te puedo enviar Bitcoin de Phoenix a Phoenix, pero también de Phoenix a Zeus o de Zeus a Wallet of Satoshi, porque todas utilizan, aunque sean empresas diferentes, utilizan el mismo grupo de normas, que en este caso es un lenguaje de programación que se escribe utilizando el protocolo pues, de Bitcoin. Vale, perfecto. Veo que, por ejemplo, Noster, como que no es lo mismo usar Noster que usar las YouTubes, las Googles de turno, Instagrams, Facebooks. O sea, quiero llegar más a ese punto que nos expliques si tiene ese punto más de privacidad que no tendrían esas empresas. Mira, el ejemplo que me has puesto es el más fácil de entender, ¿no? Las redes sociales o las mal llamadas redes sociales, porque eso de que Facebook, YouTube, Instagram sean redes sociales, ya no lo son. Prefiero llamarlas medios sociales. Son medios de comunicación masiva que nos conocen tan bien que lo utilizan para formular o para darnos un tipo de contenido para que pensemos de una forma u otra. Antes las redes sociales eran aquellas que eran para conectarme yo contigo y enviarnos un chat o decir, venga, vamos a tal evento o tal historia. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Con YouTube, por ejemplo. YouTube es una empresa de Google a día de hoy, que por tanto, para poder publicar vídeos y también para según qué tipo de interacciones quieres tener con vídeos que existen, tienes que crear una cuenta. Lo mismo pasa con Instagram o con Facebook. Tienes que crear una cuenta. Los que hemos nacido con Internet estamos acostumbrados y nos parece lo más habitual crear una cuenta cuando entramos a cualquier servicio. Pero YouTube no es una empresa de creación de cuentas. YouTube es un servicio de descubrimiento de vídeos. Lo que pasa que para ofrecerte un mejor servicio y conocerte mejor, te piden que te crees una cuenta. Pero ese no es su negocio, o no debería de ser su negocio. Lo mismo con Facebook, lo mismo con Instagram. Todos estos medios de comunicación sociales, incluso te diría meetup.com o Eventbrite, son herramientas de descubrimiento, en este caso de eventos, pero que para hacerte un mejor servicio y recomendarte, claro, si tienes que si vives en una ciudad, pues seguramente tienes que crearte en un perfil, decir, yo vivo en esta ciudad, para que no te recomiendo eventos en la otra punta del mundo. Entonces, ¿cómo se compara Noster con estas redes sociales? Bueno, Noster lo que viene a hacer es decir, la creación de la identidad, no hagamos que recaiga en el servicio, en esa empresa que te ofrece vídeos, que te ofrece eventos, que te ofrece fotos, que te ofrece contenido de multimedia cualquier tipo, sino que exportemos ese trabajo, lo haga alguien que sea imparcial, que no dependa de ti. ¿Por qué no tiene que depender de ti? ¿Por qué no tiene que depender de YouTube, ni de Instagram, ni de nada de eso? Porque cuando estas empresas se hacen tan grandes, pues se convierten en honeypots. Y los hackers, pues es muy suculento, ¿no? Para entrar a obtener todos estos datos. Claro, Y estamos... aquí quiero hacer una pausa, es mucha gente. Oye, hoy me han llamado 20 veces de números desconocidos. Claro, puede ser porque han dejado sus datos móviles en Instagram, en YouTube. Ese sería un ejemplo, ¿no, El Jordi? ejemplo más grande. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué pasa esto? Por varios motivos. Uno, porque Instagram no es una empresa de ciberseguridad, de gestión de perfiles. No debería de ser su trabajo. Su trabajo es el ayudarte a descubrir contenido de fotos guays, ¿no? Esto es lo que es Instagram y gente pasándoselo bien. Pero, como ahora mismo, desde la creación de Internet, no existía un protocolo de identidades, porque fíjate que sí que existía un protocolo de envío de correos electrónicos, que se llama email, y luego han venido empresas y han dicho, pues yo voy a construir gestores de correos electrónicos. Pero se construyó tan rápido Internet que aparecieron antes los servicios tipo YouTube, Instagram, Facebook, que, porque Internet es lo mismo, es un set de protocolos, ¿eh? Internet empezó con un ordenador en mi universidad, el otro en el tuyo, tiramos un cable y nos enviamos una serie de ceros y unos, y luego a través de unos decodificadores que
que tengo yo en mi lado y otros que tienes en el tuyo, convertimos esos ceros y unos en información. Luego conectamos más ordenadores entre sí y permitimos que, como esos ceros y unos eran muy liosos, dijimos, bueno, pues vamos a construir un programita que se llama navegador de Internet para que el programita se convierta en ese decodificador y se puedan enviar ya no solo ceros y unos que sean pequeños paquetes de información, sino que luego sean texto escrito, fotos y a día de hoy aplicaciones ricas en contenido, que esto es todas las capas, ¿no? Pues tienes el TCP/IP, después tienes el HTTP, el HTTPS, el VoIP, que fue cuando se inventó el poder enviarnos esta voz que nos estamos enviando ahora mismo y este vídeo. Esto es por un protocolo, este código libre también, el cual cualquiera puede construir encima de él. Más arriba se inventó el Internet mágico del dinero, que es Bitcoin, y ahora más arriba se han inventado el protocolo de la gestión de identidades. Pero esto ha llegado más tarde que los sistemas de gestión de identidades que estaban haciendo a día de hoy las plataformas existentes. Y como es tan poderoso pero tener tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono, tus gustos y tus intereses, yo como Google, por ejemplo, o yo como YouTube, pues voy a seguir luchando para que eso esté en mi mano. Pero como tú bien decías, hay personas, yo, qué sé, yo estoy harto, a mí me llaman por teléfono y ya ni lo cojo, porque sé que es una fuga de datos de algunos, que metí mis datos en alguna de estas plataformas, que de nuevo, su trabajo no era ser empresas de ciberseguridad, y como no son empresas de ciberseguridad, no hicieron una buena gestión de mis datos y ahora se han o filtrado. No nos pensemos que esto es una película de espías, ¿eh? O sea, No, cualquier no, a ver, empleado. la Es, seguridad social, si es que lo que hablamos lo puede ver cualquier persona en el país, el periódico o en cualquier diario. Endesa fue hackeada, obtuvieron millones de datos de personas. Endesa, la seguridad social fue hackeada. Claro, y ahí es es que es donde brutal. entra la magia de Noster. Sí, porque cuando haces que la, aparcar esos datos no estén aparcados dentro de una empresa que pueda ser hackeable, sino que cada usuario es responsable de mantenerlos, es mucho más difícil hackear a 47 millones de ciudadanos de España que hackear a una sola entidad que es la seguridad social. ¿Sabes? O sea, el hacker tendría que hacer 47 millones más de trabajo, ¿vale? Estoy exagerando, ¿vale? Porque a lo mejor no es Sí, 47 millones no, más, sí, pero sí, pero claro. tiene que hacer el trabajo para hackear a cada uno de los usuarios. Entonces Noster es como ¿sabes? ¿Has utilizado alguna vez, si tienes que pagar alguna multa o descargarte algún certificado del ayuntamiento, te dejan entrar con el DNI digital? Es la misma tecnología. Lo que pasa es que el DNI digital lo genera el ayuntamiento o el gobierno con sus programas, con sus procesos de encriptación. Claro, esto es como los mensajes de WhatsApp, ¿no? Que dicen, encriptado de punto a punto. Ya, pero ¿con qué encriptación? Por una que se inventan ellos. Bueno, pues entonces ellos pueden ver lo que te estoy enviando. Lo que estoy diciendo es que es el mismo. Noster no es una tecnología muy nueva. Es el uso de las tecnologías de llave pública, llave privada, lo mismo que se inventó o que se utilizó para Bitcoin, pero para en lugar de encriptar dinero, se utiliza para encriptar cosas que tú vas diciendo por ahí. Vale, tocaremos el tema de Reino Unido. Hace poco, vamos a hacer un ejemplo de los miles que hay. Una mujer fue levantada a las 4 de la madrugada por dos policías. Y bueno, no sé si sabes la historia tú, Jordi, seguro que sí. La levantaron porque bueno, puso un Twitter o algo en Facebook contra el Estado, contra algún presidente. Algo puso así, de este rollo. Y bueno, le cayó una multa. O sea, claro, ahí es lo que decimos, Noster, también ahí pues puede ayudarte mucho y más como va el mundo hoy en día, que es full vigilancia por los gobiernos, no dejan pasar ni una. ¿Cuántos no conoceréis al rapero español que por hacer una canción lo metieron en la cárcel? Nos pintan que estamos en un país libre, pero de libre veis que es muy poco. Porque cualquier mensaje que pongas en redes sociales te pueden multar. Así que aquí también, claro, Noster hace su gran trabajo, ¿verdad, Jordi? Sí, vamos a poner el ejemplo, ¿no? De esta mujer que publicó algo que a alguien no le gustó.
El problema de las redes o de los medios de comunicación sociales habituales es que todos te piden, mira, a mí me ha pasado para entrar a esta llamada que me pedía un SMS. Todos te piden un montón de datos que se asocien a tu persona. Entonces, ¿eso qué hace? Hace o dos cosas. Uno, que seas inconsciente, como esta pobre mujer, y ella siguió pensando, bueno, es internet, yo aquí publico lo que me apetece. Tampoco hizo nada malo, ella tenía su libertad de expresión, ¿no? Pero siendo inconsciente de cómo funcionan las herramientas que estaba utilizando, se le devolvió en su contra. ¿Cómo? Pues como lo que publicó estaba bajo su nombre y estaba enlazado pues en la dirección donde ella vivía, se lo pusieron fácil a la policía para venir a hacerle un toque. En Noster tú puedes crear, Noster es como Bitcoin aquí, puedes crear tantas identidades como tú quieras y si quieres decir, si quieres estar más tranquilo, puedes crear una identidad anónima. Porque en Noster tú para crear una cuenta y empezar a hablar, no se te pide ni un DNI, ni un teléfono, número de teléfono, ni un correo electrónico, ni nada. Entonces ahí, mira, ¿ves? Aquí podría haber sido una solución. Yo recomiendo a la gente que si quiere decir cosas sin miedo a que... Pero claro, tú lo que hoy te piensas que hoy no es malo, mañana las leyes cambian. Y claro, lo que tú has publicado en Twitter o en Facebook, eso se queda ahí para siempre. Entonces tú hoy te piensas que eres un ciudadano ejemplar, siguiendo las leyes del país en el cual has elegido vivir, pero el año que viene ese país te cambia las normas del juego. Y entonces, como queda histórico de todo, y como te han preguntado tu nombre, dónde vives y todo, pueden venir a por ti. Entonces, el que quiera, esto es como Internet, en los inicios de Internet. Fíjate, en los inicios de Internet los gobiernos recomendaban que nadie dijera sus datos reales. Al principio de Internet, ¿tú te acuerdas de los correos electrónicos que Te teníamos? pintaban que era malo, que era peligroso Internet. ¡Qué peligroso! Sí, como el Bitcoin al principio, era peligroso. Pues ahora no. Fíjate, hablas del Reino Unido. Ahora en Reino Unido hay que dar el pasaporte si quieres ver YouTube. Pasaporte Hombre, yo no voy a dar mi pasaporte para ver YouTube. Déjame, ¿no? Que yo mire lo que yo quiera. Pues ahora, pues en Noster hay clones de YouTube, clones de Instagram, clones de Twitter, que te permiten tener la misma experiencia de usuario, pero sin tener que dar tus datos. No, me parece, la verdad, perfecto. Me parece estupendo. Más cosas así tendrían que existir. Y ahora, pues, para acabar, y lo que mucha gente también se está preguntando es, ¿cómo podría yo acceder a Noster y poder usar este servicio? Mira, voy a dar algunos ejemplos para que la gente pueda ir trasteando. La aplicación de Noster que más me gusta a día de hoy es un clon de Twitter. Un clon de Twitter significa que tiene la misma experiencia de usuario de Twitter, pero no es que haya todo lo que pasa en Twitter pasa en Noster, ¿vale? Me refiero a que la interfaz gráfica es del mismo estilo. Es un sitio que tiene un muro que tú vas bajando así y vas viendo contenido de personas que sigues o personas que tienen intereses afines. Se llama Primal. Escribe Primal, primal.net. Vale, luego lo pondremos Y en la descripción por si alguien quiere echar un ojo. perfecto, pues Primal es el clon de Twitter. Ahí podéis empezar, pues me podéis seguir a mí, buscáis Jordi Young Esteve, este soy yo, buscáis, no sé, podéis poner el hashtag Bitcoin y seguramente os aparecerán otras personas que hablen de Bitcoin, si os interesa este tema. Tiene aplicación de escritorio, que es tanto la página web que estaba diciendo, o aplicaciones de móvil, tanto para Android como para iOS. Luego tienes una que también me gusta mucho y que para ti puede ser muy útil, que se llama TapStream. Tap.stream. Es una herramienta de retransmisión de vídeo en tiempo real, por ejemplo, para realizar esta entrevista, utilizando Noster. Se Qué conecta bueno, también si quieres, muy y bien. si quieres la puedes conectar con YouTube y cuando se termina el- la retransmisión en vivo, le das clic a OK, todo ha ido bien, automáticamente graba ese vídeo y te lo republica a tu cuenta de YouTube que tú tengas. Dices, bueno, la parte de YouTube, muy bien, para que quede histórico. Pero lo que a mí me gusta más es que imagínate que estuviéramos teniendo esta llamada en vivo y que tus oyentes pudieran participar. Pues te aparece un chat que dirás, bueno, hasta aquí es lo mismo que hace YouTube. Pero para entrar a participar en ese chat tienes que entrar con tu Nostra. Entonces,
tanto si tienes un Noster o no, si no lo tienes, te lo creas en ese momento. Como Noster se puede conectar con Bitcoin, si dices algo que a la gente le gusta, pues te pueden enviar directamente una pequeña propina de, no sé, 1.000 satoshis o 2.000 satoshis en tiempo real. Eso va muy bien para los creadores de contenido que queráis monetizar directamente para tener esa forma de comunicación directa con Hostia, tu qué audiencia. buena esta. Esta no la sabía. Hostia, muy buena. App.stream, te recomiendo que te mires los directos o que hables con Quilombino, que también es otro de nuestros miembros de la comunidad de Barcelona, que él, cuando hace sus meetups, que también los hace un poco lejos, que yo a veces no puedo ir, pues mm, me uno online y les digo, hey, hola chicos, ¿qué tal? Toma, 1.000 satoshis, como para una donación, ¿no? Sí, 1.000 satoshis, participar. lo que viene a equivaler ir a tomar un café con un colega o ir en una charla y pedir, oye, una Coca-Cola. Es lo mismo. La diferencia es Efectivamente. que Es tú estás una en tu forma de, casa. No, no, muy sería una bien. forma de apoyar. Es para apoyar a los creadores de contenido. Sí, Luego sería como también, en Twitch lanzar bits, más o es como si, menos, o es lo shares, ¿no? mismo. O en TikTok, eso que lanzan, ¿no? Que lanzan tomates y cosas que también... Sí, No, sí. no, me parece muy buena idea, la verdad. Luego también, si eres un podcaster o si te gusta escuchar podcast, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar el podcast de Lunaticoin, lo puedes escuchar, aparte de Spotify y YouTube, lo puedes escuchar en una aplicación de Noster que se llama Fountain, fountain.fm. Es lo mismo, para acceder a escuchar las entrevistas que hace Lunaticoin, puedes identificarte con tu identidad de Noster. Entonces yo a él le puedo escribir y así él sabrá que le he escrito yo. Y yo le puedo enviar a él también. Esto ya no es en directo, ¿vale? Esto ya es un vídeo que está grabado ahí, o perdón, vídeo, un audio que está grabado ahí. Y yo le puedo enviar pues un mensajito o también valor por valor. Luego, mira, ahora quiero hablar de la empresa para la que trabajo yo. Antes de que continúes, desde aquí invitamos a todas las personas, siempre lo pondré y lo diré a todo mi entorno y a la gente que aprecio, es, si queréis saber muy bien sobre Bitcoin, Lunaticoin para mí es referente, igual que Cero, que ha abierto su propio canal, que desde aquí os invitamos a que os suscribáis si no estáis todavía suscritos en su canal, y es Panorama Bitcoin. Es un nuevo canal que ha hecho Cero, así que desde Entrevistas Bitcoin tanto Jordi como yo, bueno, nos lo apreciamos mucho. Yo personalmente no conozco a Lunati, pero lo he visto tanto que es como que si ya, ya tuviera feeling con él, ¿sabes? Y perdona, Jordi, era porque... Sí, es buena. Hay que recomendarnos entre todos los que conozcamos que aportan valor. Y yo lo que os digo es esto, ¿no? Cuando los veáis, si os aportan valor, pues les podéis enviar nada, una pequeña propina, ni que sea para decir, me gusta lo que estás haciendo y por favor sigue haciéndolo. Y la última aplicación que te quería explicar también de Noster es una para la que trabajo yo. Yo he estado este último año dando vueltas por todo el mundo, como decíamos al inicio de la conversación, estudiando, conociendo las comunidades locales de Bitcoin. Y básicamente lo he hecho yendo a dos tipos de eventos. Los meetups, que hay un montón por todo el mundo, y las conferencias de Bitcoin. Incluso creé una página web que se llama btceventsmap.com, listando todas las conferencias de Lo Bitcoin y pondremos en la todos los meetups. descripción también. Este es brutal, ¿eh? Tengo como, creo que 50 o 60 conferencias que aún no Muy han bien, pasado, muy es decir, bien. las del pasado las borro. Y te digo, mira, pues de aquí 3 días empieza la conferencia en Lugano, de aquí una semana comienza la conferencia en El Salvador, que durará tantos días. Y le pongo un Nada, enlace a la página principal. increíble, o sea, esto es increíble. Es brutal, hay muchos, 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 muchos eventos, muchas meetups y conferencias. Entonces, yo lo que he ido es, este último año he estado yendo a muchas de estas conferencias, meetups, algunas voy de asistente, algunas voy a participar como ponente o participo en algún debate o en algunas doy alguna charla. Y me he dado cuenta de que todos los que somos bitcoiners, y bitcoiner, ojo, no, bitcoiner no es el que tiene bitcoin, ¿eh? Porque tú puedes ser bitcoiner antes de haber descubierto bitcoin. Pero no quiero entrar en este debate, pero los que tenemos esta forma de pensar, nos gusta conectar con otras personas que piensen como nosotros. Entonces, yo me uní al equipo de Satlantis el año pasado. Es una herramienta que tú le pones en qué ciudad estás
y te enseña cuáles son los... Creo que se ha perdido mi cámara. Sí, se ha ido la cama y ya está. Te Ya hemos estoy aquí. recuperado. Em, Tú pones en qué ciudad estás y te recomienda qué eventos están haciendo. Y entonces, a todas las comunidades que estoy yendo, pues me he estado descubriendo que algunos utilizaban Eventbrite, Meetup.com, Luma, otros Google Forms, otros dicen, no, tenemos un grupo de Telegram, ya ven si quieres. Entonces, mi trabajo ha sido ir hablando con todos estos organizadores y decirles, ¿qué problemas tenéis? Pues mira, yo quiero gestionar eventos, pero no me gusta Meetup.com porque me piden el correo electrónico o me piden el teléfono. Aprendiendo de todas ellas, hasta que al final hemos creado una aplicación que se llama Satlantis, que es un gestor o una herramienta para descubrir eventos construida en Noster. Entonces tú, cuando te apuntas a un evento, lo haces con tu identidad de Noster, que como Muy decía bien. antes, no tiene por qué estar identificándote a ti como persona. O sea, tú puedes crear 80.000 identidades de Noster, pero cada una de ellas, si la utilizas para ir a todos los eventos Bitcoin, el grafo social de Noster va a aprender de ti y cuando haya otro evento, te lo va a recomendar. Entonces, aquí está la gracia de Noster, que tú lo puedes utilizar para recomendarte cosas que a ti te gustan, pero esas cosas que a ti te gustan no tienen por qué estar asignadas a tu persona, a tu DNI. Pueden estar asignadas a tu avatar. Y yo lo que le digo a la gente es, mira, ¿por qué no te haces un avatar de Bitcoin? ¿Por qué no te haces otro avatar de deportes, si es que te gustan los deportes? ¿Por qué no te haces otro avatar de restaurantes? Entonces, tú puedes entrar a todas estas aplicaciones que existen del ecosistema de Noster, que habrá unas 100 o 200, y elegir con qué avatar entrar en cada una de Y ellas. en Y a lo mejor ningún tú dices, no, sitio saldrá Jordi o fulanito. No, no. Claro, es que pero yo creo habrá que a mucha aprendido gente le va a meses. interesar esto y si no es ahora va a ser a futuro porque, repito, nos están presionando demasiado ya, creo. Y El nada. problema, el problema es que entrar a Noster es muy difícil, porque primero tienes que entender todo lo que hemos explicado al inicio de la conversación, que es técnico y sociológico incluso. Entonces nosotros en Satlantis hemos dicho, mira, si no sabes nada ni te, y te asusta todo esto, accede con email o con Google o lo que tú quieras, y nosotros por detrás creamos tu identidad de Noster. Y tú, si al cabo de un año dices, ah, mira, ahora igual, ¿sabes cómo decía al inicio de que yo al principio tenía mi cabeza como muy llena y cuando me hablaban de Noster estaba saturado, que tú dices, es como mucha gente que está ahora empezando. Mira, ¿tú quieres ir al próximo Meetup de Barcelona Bitcoin Only? Únete aquí, eh, que tendrás que registrar pues Atlantis, por poner un ejemplo, que en Barcelona Bitcoin Only tú puedes acceder sin ni siquiera registrarte, pero hay algunos eventos que sí, que te piden que te registres. Entonces, tú te registras, pones tu correo electrónico, que a lo mejor lo acabas de hacer con un correo de estos que es un alias o que dura 10 minutos, pero ya estás en Noster y ni te has dado cuenta. Y a lo mejor poco a poco, a medida de escuchar y descubrir estos ejemplos que ponías de que si Reino Unido o cosas que están pasando en otros países, dices, ay, pues yo quiero ser propietario de lo que yo digo. Pues ahí en Satlantis hay una opción que dices exportar mi llave privada y eso luego tú te lo llevas a donde tú quieras. Te borras la cuenta de Satlantis y adiós muy buenas. Y como nosotros, por mucho que nos hackeen, que no van a poder, porque los datos son tuyos. Por mucho que me hackees a mí los datos, yo no puedo hacer nada con esos datos. Ahí está la gracia de Noster, que las empresas, que yo no tenga que trabajar para una empresa que sea una empresa de ciberseguridad. Si yo trabajo para una empresa de descubrimiento de eventos, que el 100% de nuestro foco sea en ayudarte a descubrir eventos. Esa es la gracia, ¿no? Como sacar fuera cosas para minimizar el riesgo de los usuarios que están usando tu aplicación. No, la verdad que he empezado y no sabía muy bien, pero ahora que has terminado de decirlo todo, yo lo he entendido perfecto. Ahora lo que sí que haremos es poner en la descripción todos los links que nos ha estado comentando para poder y a poco ir a acceder y como todo al principio, a mí internet al principio me daba miedo y no me atrevía según qué pasos hacer, lo estoy haciendo perfectamente, es el pan de cada día para muchos ya. Bitcoin me daba mucho miedo y estoy metido hasta el fondo, o sea, me fascina. Y lo mismo creo que es lo que es
bueno, el tema este creo que va por la misma línea. Es algo que al principio puede dar un poquito de, ¿no? de respeto, pero que creo que Noster tiene mucho futuro y, y nada, y gente como tú es la que hace falta en la comunidad tanto de Bitcoin como en general. Así que Jordi, la verdad que un placer. Sabes que esto es tu casa. Me ha gustado mucho y he aprendido una cosa nueva. Así que miles de gracias. A ti por invitarme, es un placer también. Si tu comunidad tiene preguntas o algo, me las haces llegar y yo intentaré dirigirlos para que encuentren las respuestas. Perfecto, pues cualquier pregunta que tenga la gente en comentarios. Oye, Jordi, esto no me ha quedado muy claro. O esto como tal. Jordi, encantadísimo. Si no, también podremos su Twitter, sus redes sociales. Así ¿Sí? que, Y me preguntáis directamente en Noster, el que esté ahí, yo encantadísimo de responderos en Noster también. muy bien. Pues Jordi, espero que hagamos otra charla próximamente. Y muchas gracias por todo. Perfecto, hasta la próxima. Chao, chao, Jordi. Gracias.